Buenas tardes, soy Alejandro Lacelí, el doctor que está emprendiendo estas nuevas charlas para mejor conocimiento de médicos, radiooperadores, choferes, de cómo trabajábamos eh, anteriormente con muy buenos resultados. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del código rojo, lo llamábamos. Con mi amiga Patricia le pusimos ese nombre junto con mi equipo, el equipo de ella. Y el código rojo es el programa de detección de precoz potenciales donantes. Y el REPAC es el registro de los pacientes críticos potencialmente donantes. Ahora vamos a pasar a explicarles primero que nada, el agradecimiento en esta la central operativa, que era el momento en que trabajábamos no tan sofisticadamente como hoy, es un avance, pero trabajamos con los planillones y lapiceras y lápiz, analizando todo el planillón que ellas nos daban, nosotros recibíamos y lo analizábamos, y de ahí veíamos todas las situaciones posibles. El principal precepto es fundamental que sin donantes no hay trasplante. El país necesita incrementar significativamente la procuración de órganos y tejidos frente a la demanda del trasplante y la creciente mortalidad de los pacientes en lista. Con Patricia y mi equipo trabajamos por todos los hospitales, trabajamos con residencias, tratando de explicar y ver el convencimiento de este estudio que estábamos haciendo para aprovechar, como les decía, los potenciales donantes. El país, sobre todo, necesita incrementar significativamente la procuración de órganos y tejidos frente a la demanda que tenemos de trasplante y la creciente mortalidad de los pacientes en lista de espera. El trabajo era con la comunidad educativa hospitalaria en el país, con visión de institucionalizar la procuración como una actividad habitual. La actividad de procuración ha comenzado a ser una emergencia. Le voy a hablar de el registro de pacientes críticos y todas esas cosas que para nosotros era tan importante y tanta lucha. Nosotros trabajábamos los 7 días de la semana, ¿sí? Las 24 horas y los 365 días, porque como les expliqué en el primero, en todo esto había familiares, tuvimos familiares, tuvimos amigos, tuvimos un montón de gente a la cual pudimos ayudar y a otras no, y eso es lo que a uno muchas veces su autoestima va para cualquier lado. Pero me gustaría que todo esto se renueve mucho más de lo que está en estos momentos, para que uno pueda trabajar sin ningún tipo de problemas con esto que es tan importante. La actividad de procuración ha comenzado a ser una emergencia sanitaria, como les dije, y les voy a contar que las estrategias para aumentar el pool de donantes, en el 2003 estaba el Programa Federal de Procuración y Trasplante, que surge como la principal figura, el estilo modelo español, subprogramas de calidad. En el 2005 ingresó el Sintra. En el 2009 tuvimos la primera residencia postbásica en procuración de trasplante. Ahí me acuerdo de otra gran amiga que laburaba con nosotros, sin reparos. En el 2010 el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan de Desarrollo de Trasplante Renal, que incluía dentro de sus objetivos la estrategia Hospital Donante. En el 2010, en Cava,
el programa de detección precoz de potenciales donantes trabajó en conjunto y ahí comenzamos. Habíamos comenzado en el 2009, pero llevamos ya la idea planteada. En el 2010, al servicio de emergencias, al director y también a la directora del EAIT, que es el ente regulador de trasplantes en la ciudad, y el famoso REPAC, donde teníamos los potenciales donantes y veíamos y seguíamos cómo evolucionaba todo esto. En el 2018 hicimos la capacitación en el pregrado y posgrado en todas las áreas de salud, como se lo explicaba recién, y disciplinas. Tuvimos bastante éxito cuando vivimos en lugares, en aulas magnas y todo, de los hospitales, en lugares públicos fuimos a hablar también. Y en el 2018 cambió la ley 27447, que sustenta todas las estrategias a aumentar el pool de donantes. Las premisas básicas del Programa Federal de Procuración era el reconocimiento de la procuración de órganos como una actividad hospitalaria asistencial, protagonismo de los organismos jurisdiccionales, funcionamiento de la Comisión Federal de Trasplantes, seguimiento y evaluación del Programa Federal de Procuración, junto con el desarrollo del Programa de Control de Calidad del Proceso de Procuración. La garantía de calidad que nosotros encontrábamos o queríamos tratar de llevar a la práctica con todo esto consiste en la implementación de registros uniformes y transparentes. Era todo hecho a lápiz y papel, ahora está más sofisticado la cosa, que permite el seguimiento de los pasos operativos desde la detección del potencial donante hasta el trasplante de los receptores. Estos registros son gestionados en tiempo real por el sistema informático del INCUCAI, el SINDRA, que permite un acceso a la información con niveles de complejidad creciente. A través de él se puede observar el trabajo continuo y coordinado del INCUCAI, los organismos jurisdiccionales y los centros de trasplante. Hay una página www.incucai.gov.ar para verla, en la cual se ven todos estos resultados y todas las cosas que vamos haciendo. Los mismos pacientes en lista de espera pueden verificar su participación operativa. Con eso quería decir cómo están ubicados en la lista. El programa Glasgow 7, ¿qué pacientes ingresa? Todo paciente que ingresaba al hospital politraumatizado, traumatismo de cráneo. Varias que yo les nombré, y creo que más adelante se las puedo llegar a volver a nombrar, con injuria encefálica y Glasgow 7 o menor a 7. Todo paciente que ingresa al hospital con Glasgow mayor a 7 y que en el transcurso de la internación deterioren a Glasgow menos 7, que existió y existió bastante. Todos deben ingresar al programa. La carga de Glasgow 7, los datos necesarios que teníamos para cargar en ese sistema, era nombre, apellido, fecha de detección, número de documento, fecha de nacimiento, edad, valor del Glasgow, en lo posible antes de aplicarse la sedación del paciente, porque si lo sedamos vamos a encontrar siempre menos 7, por supuesto. Así que causa del coma, en caso de TEC se requiere la causa. Y es importante que el seguimiento de los pacientes neurocríticos con Glasgow 7 se incorpore como un protocolo en las áreas de atención de críticos de los hospitales generadores de donantes como parte de la incorporación de esa actividad de procuración de órganos como prácticas habituales de los establecimientos sanitarios. El subprograma de PCR, que ya vamos a hablar de PCR más adelante, para que podamos unificar datos, o que tenga una duda, agarre y me lo pone por comentario o me ve personalmente, pues siempre voy a estar dispuesto a dar la explicación. Y si no la conozco la explicación, la vamos a leer juntos o la buscaremos, y si ustedes traen, leeremos los que traen. El subprograma era la detección y selección de todos los óbitos generados en las salas de internación, sobre todo. Por eso insistimos con
por ahí queda media fea la pregunta, pero es la denuncia del paciente, con el fin de aumentar el pool de donantes de tejidos. Deberíamos tener el registro del 100% de los fallecidos en el hospital y mediante esas auditorías evaluar la causa de las pérdidas como donante de tejido. Muy difícil. ¿Cómo se incorpora el trabajo del extrahospitalario? El mecanismo de alerta. El principal desafío del sistema público de salud es generar un modelo sustentable que asegure un mejor aumento progresivo en el pool de donantes, por lo cual los esfuerzos debieron ser dirigidos a detectar el 100% de los pacientes críticos con lesiones neurológicas severas e irreversibles. El 1 de julio del 2010 se inició este programa. Habíamos empezado a trabajar en el 2009 junto con el Instituto de Trasplante y el Sistema de Emergencia de Salud para la detección precoz de potenciales donantes, código rojo. Lo que pasa es que si yo le ponía a ustedes en las charlas código rojo, no sé, podríamos llegar a confundir un montón de cosas, y lo importante, ojalá que esto sea, que lo puedan leer, que lo puedan escuchar y ver qué es lo que podemos causar en los pacientes y en los familiares. Se realizó un análisis epidemiológico del ingreso y evolución de los pacientes críticos en los hospitales del sistema público de salud. Marcó un alto índice de fugas, se fugaban mucho, no es que se fuga y se va, sino que se fugaban los datos, por derivación a otro centro de salud o por fallecimiento del paciente y que no se comunicara al instituto, al ente autártico de trasplante. Los objetivos: teníamos que optimizar de alguna manera la detección de pacientes críticos. Era un gran trabajo que teníamos que llevar a cabo, ya lo dije, con la central operativa. Por eso sé que esta es un poquito más larga esta charla, pero sería bueno que la escuchen, porque interveníamos todos. Acá no éramos 3 personas, éramos, atrás de todo esto había un equipo del lado del sistema de salud, un equipo del Instituto de Trasplante y después toda la central operativa. Detectar los obstáculos y analizar las causas de pérdida de potenciales donantes del sistema público de salud, elaborar el registro único de pacientes críticos que ingresan al sistema público de salud, identificar los hospitales con mayor potencialidad generadora de donantes a fin de desarrollar dentro de la institución hospitalaria una logística que estimule el proceso de donación de trasplantes. Bueno, debemos trabajar, siempre decimos, sobre los factores generales de pérdida de potenciales donantes. Es necesaria la capacitación diaria y secuencial de los sistemas hospitalarios de emergencia mediante la codificación exacta del diagnóstico. Nos manejábamos mucho con una hoja que teníamos plastificada, que tenían todas las radiooperadoras, y ahí estaban todos los códigos en los cuales siempre nos abocábamos a los mismos. Teníamos 5 o 6 códigos que eran fundamentales. El llamado entraba al 107, se disminuía pacientes en lista de espera porque se activaba el código rojo y a su vez nosotros avisamos al ente autártico y de trasplante, y ahí era cuando era todo mucho más rápido. Así que la estrategia de la red es: debemos trabajar juntos con la notificación de paciente crítico, código rojo, notificación del PCR. Ingresa a la base operativa ese paciente y de ahí se activa el REPAC de la provincia. Lo que hacíamos en el hospital de evaluación paciente crítico, indicación terapéutica adecuada, ingreso de programas Glaucou. El coordinador hospitalario, porque había en varios hospitales, no en todos, pero en varios hospitales había coordinador hospitalario de trasplante, había seguimiento del Glaucou 7, diagnóstico de muerte encefálica, procuración de tejidos, mantenimiento, comunicación familiar, potencial donante y donante real.
La capacitación básica en procuración y trasplante de órganos y tejidos sería la forma de incorporar esta actividad como algo habitual en el desarrollo y actividad médica. En el 2018 hubo una formación del pregrado de medicina que fue bastante importante para todos nosotros. La solución del problema es institucionalizar la procuración, cambio curricular universitario para formar parte de su actividad médica. Adquirimos más y tenemos más formación médica todavía. En las nuevas generaciones en procuración tienen una forma universitaria y posbásica. Eso suma, y suma demasiado. Y juntando las manos de todos, vemos, voy a tratar de empezar a pasarle algunas diapositivas, en las cuales vemos riñones, vemos pulmones, vemos corazones, vemos retina, y me olvido de un montón, hueso, pero es como para seguir en la lucha cotidiana en la cual a nosotros nos venía demasiado bien. Cuando trabajamos juntos, algunos superhéroes, como se creen, prefieren trabajar en silencio, pero siempre es posible reconocerlos. Acuérdense que la donación de órganos también salva vidas. Yo le digo muchas gracias. Yo tengo una tercera clase de donante del diagnóstico precoz, la cual quisiera que ustedes la escuchen. Así que la voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Como les decía, el Programa Nacional de Atención Integral al Paciente Crítico y Posible Donante. Estos resultados fueron de CABA 2023. El registro del paciente crítico y potencial donante se pone a articular el sistema de emergencia extrahospitalario como el primer paso. Somos el primer paso. Por eso se tiene que tomar esto con mucho respeto y con mucha dedicación. Sé que quizás los momentos no son lo más fácil para tratar de agregar más trabajo, pero también tenemos que pensar que dando y nosotros haciendo, estamos salvando otras vidas que nos están esperando para todo esto y llegar a buen puerto. Esto se trata de un sistema de alerta temprana del paciente crítico que integra el sistema de emergencia, el hospital y los organismos de procuración. En este nuevo escenario se incorpora el trabajo de servicios de emergencia en coordinación con las unidades de cuidados críticos, las unidades de procuración y trasplante, con el objeto de aplicar un sistema de alerta para una mejor atención del paciente neurocrítico y a su vez, en casos de fallecimiento, la detección precoz de un posible donante. Hay varios escenarios que son distintos, con una única finalidad, que es la atención del paciente crítico. Nosotros quizás no nos damos cuenta muchas veces por dónde andamos, que son lugares bastante importantes, y sirve. Ahí les voy a contar la codificación de este programa. Tenemos que uno era la detención del sensorio, el TEC moderado a grave, politraumatismo grave con detención del sensorio, deterioro del sensorio, PCR reanimado durante su traslado, convulsiones sin recuperación neurológica, herida de arma de fuego en cráneo y herida de arma blanca también en cráneo. La actividad intrahospitalaria, nosotros no podemos hacer mucho los que trabajamos en la calle, pero siempre estábamos en contacto, sobre todo con Patricia, y ella nos llevaba mucho de lo que estaba sucediendo. La respuesta inmediata a la codificación, recepcionando no más de 12 horas de su expedición de paciente, ¿no? La identificación del paciente en el REPAC con los datos filiatorios,
Después tenemos el ingreso al programa Glasgow, ya le dije 7, o programa post-PCR, identificar hacia dónde fue derivado dentro y o fuera del hospital, difusión y capacitación a las áreas de emergencia del registro por un diagnóstico preciso en el momento de la modulación desde el extrahospitalario. Ojalá que esto que está llegando, que yo le estoy transmitiendo, porque uno quiere transmitir y quiere acordarse de todos los que laburamos, y hay veces que te acordás en un momento determinado, porque no nos tenemos que averiguar de factores humanos del sistema de la ciudad, que trabaja mucho, y después trabaja también lo que son las psicólogas del hospital, del programa Código Rojo. Los resultados. Tuvimos PCR en el 2023 en 725 casos. PCR es un 6%, alta tuvimos un 33%, no fue hacia el programa un 12%, Glasgow entre 3 y 7, 6%, y así sucesivamente. Pero todo está codificado. Habría que trabajar mucho más gente en todo esto. Eso es muy importante. El paciente crítico y potencial donante son aquellos con lesión neurológica y paciente que ingresa a evolucionar a un PCR irreversible. Todos ellos son datos de potencialidad de todos los donantes de tejido y órganos. Las fugas son todos aquellos que yo le quería explicar fuga, porque fuga se entiende, uno fue aprendiendo a dar términos en historias clínicas. Cuando decía paciente se dio a la fuga, no, paciente se fue del hospital, porque fuga te va de la cárcel. Entonces, pero acá eran fugas de pacientes con nombres y apellidos que teníamos y se perdieron. Son todos aquellos que han quedado dentro del programa sin evolucionar o bien no han sido ubicables en tiempo y forma por falta de respuesta por parte de un coordinador hospitalario o referente hospitalario. La evolución. El REPAC evolucionó, hizo la evolución del Glasgow entre 3 y 7, y teníamos PCR 33%, un alta de casi, le diría yo, 9%, son bastantes, son números altos. Paciente que ingresa bajo el programa post-PCR, el 100% de los pacientes ingresados o evolucionados de la PCR irreversible, que muchos de ustedes la deben tener 10 millones de veces, es una forma de decir, en los auxilios que van. Esas PCR irreversibles fueron desestimadas como potenciales donantes de tejidos por causas desconocidas o por logística. Premisas que tiene este programa: incorporar como una actividad asistencial propia del sistema de salud los procesos de donación y trasplante para dar una respuesta oportuna y equitativa. Ustedes van a ver en todo esto que todo va a parecer que es importante y sin embargo no se puede llegar a lograr los programas. Esa siempre fue una gran curiosidad de Patricia y mía, de que verdaderamente lo que uno está haciendo, que ya les digo, salvamos compañeros, familiares de compañeros, a un montón de gente, y fuimos que lo nuestro no es plata, sino que es agradecimiento y son caricias al alma. Pero no se puede creer que no tengamos programas fijos y bastante gente trabajando. Si yo diría a mi amiga que hace un rato le dije, Pato, ahora voy a hacer la clase, la voy a subir para los chicos, y me dijo, Ale, me estoy yendo al hospital porque la operaron hace 72 horas, 4 días. Sin embargo está y me pasa algunas cosas por WhatsApp y todas esas cosas. Seguimos. Yo ya no estoy involucrado desde la parte desde donde conseguíamos los datos, pero sí, siempre si puedo dar una mano o me necesitan, siempre estoy. Era muy buena, era lindo.
Trabajar en conjunto con los servicios de emergencia para la detección y el tratamiento del paciente crítico y su posterior seguimiento, aumentar el número de donantes reales y optimizar la atención médica, sobre todo la atención médica. Los análisis y los resultados fueron en las premisas básicas del programa, constituyen un eficiente programa de alerta para aumentar el pool de donantes, tanto de órganos como de tejidos, pero para ello se requiere un responsable decodificador dentro del sistema intrahospitalario. Falta de difusión y capacitación a los médicos de auxilio para que ustedes conozcan todo esto. Vuelvo a repetir, el que necesite algo me lo pregunta como quiere. Me lo pregunta por un comentario, yo se lo respondo, me pregunta personalmente y vuelvo a repetir, no lo conozco, lo vamos a ver juntos. Y si ustedes traen algo, lo podemos leer juntos. No hay ningún problema, a mí me ven todos los días trabajando en el sistema de emergencia. Por otro lado, hay un seguimiento estricto de aquellos pacientes que ingresan bajo el programa Blackboard 7 a los fines de evitar pérdidas de potenciales donantes. No se incluyen dentro de los resultados aquellos pacientes que no pueden evolucionar hacia daño neurológico irreversible o paro irreversible. Los análisis de los resultados no se incluyen dentro de esto. Sé que los números matan, pero es necesario que lo sepan. Ojalá, yo siempre digo, hay clases que me gustaría que ojalá los vean todos. Y otras, digo, ojalá la vean. Cuando doy la experiencia de los incendios, ahí es como hay que manejarnos. Nunca van a ver a este doctor, Alejandro Laceli, en un evento mal ubicado o algo. Y ya los compañeros se ubican solos en una noria. Por eso yo lo expliqué. Cuando me salió experiencia vivida, quería avisarles que hablé de un incendio en un piso 35, de un edificio recién inaugurado donde trabajamos en el piso 14 haciendo triage. Y el otro es el incendio del Hotel Continental. Sería bueno que lo lean porque no está con ese nombre, quizás sí después la charla, pero para que lo lean cómo trabajamos. Y trabajamos con gente que recién empezaba. Los programas nacionales, todos los programas nacionales desde el INCUCAI son óptimos. El problema es llevarlos a cabo responsablemente y con estricto cumplimiento. Bueno, con esto terminamos. Es la clase más larga que he dado. Sé que sería muy bueno, ojalá lo puedan escuchar, porque es muy bueno mentalizarse. Que quizás no vamos a recibir dinero, pero saben que vamos a recibir una caricia al alma. Y que después un paciente, como vinieron a mi oficina, que me los trajo Patricia, vinieron a saludarnos. ¿Sí? Con sus caras redondas con corticoide y felices y dándote besos y abrazos y trayéndote una lámina. Eso te salva a vos, a ellos los salvó y a vos te llena de regocijo el alma y no tenemos otra cosa para decir. Bueno, fue larga. Disculpen. Próximamente voy a poner fecha de cuándo las voy a empezar a sacar. Igual ustedes ven mi estado y ahí yo les voy a decir de qué vamos a hablar. ¿Sí? Los quiero mucho. A muchos los quiero. Y bueno, ya les digo, yo traté un equipo que trabajó conmigo que fueron excelentes. Y de esas personas no me voy a olvidar jamás. Así que a todas. No quiero nombrar, el problema es que si nombro uno, tendría que nombrar a todas. Pero Dani, Aleta, Vanessa, Santiago, no sé, un montón, Mónica, un montón de gente que me ayudó. Y si no fuera por ellos, yo no existía. Les puedo asegurar que no existía. Porque empecé a hacer todo esto. Todos nos decían, ahí está el equipo que hace los palotes, cuando trabajábamos en los planillones. Pero no nos importaba absolutamente nada. Pues nosotros, con palotes y planillón, teníamos todo estadificado. Bueno, les agradezco mucho. Les mando un abrazo y espero
en la próxima vernos. Sí, casi 30 minutos. Para mí no fueron nada. Para ustedes sé que le cuesta porque están trabajando casi todos.